En Zombie Reddit, la historia de hoy es: Abandoné a mi familia después que me avergonzaron públicamente. Ahora su hija favorita perdió todo y quieren que regrese. En la fiesta de graduación de mi hermana mayor hace 3 años, mis padres me avergonzaron frente a todos los invitados. El evento debería haber sido solo para celebrar a mi hermana Amelia, quien acababa de terminar la universidad y había conseguido un excelente trabajo que la tenía muy ilusionada. Durante la celebración, mis padres se pusieron de pie para dar un discurso en su honor. Yo esperaba que solo hablaran de sus logros, ya que ella se había esforzado mucho para llegar a este momento y merecía ser el centro de atención esa noche. Cuando empezaron su discurso hablando de mi hermana como una de sus mayores bendiciones, no me sorprendió. Para ese entonces, ya había aceptado que mis padres querían más a Amelia. Ella siempre había sido la hija exitosa, la que usaban como ejemplo para compararme todos los días. Pero entonces, en medio de su discurso, mis padres comenzaron a hacer bromas sobre cómo deberían haber parado de tener hijos después de Amelia. Según ellos, los segundos hijos generalmente no sirven para nada. Incluso dijeron que si solo hubieran tenido a Amelia, podrían haberle dado más tiempo y atención en lugar de desperdiciarlos conmigo. Me quedé sin palabras al escucharlos decir cosas tan hirientes de manera tan descuidada. Mientras estaba sentada, miré alrededor del salón esperando que alguien notara lo cruel que era lo que estaban diciendo. Pero lo único que vi fueron las caras de mi familia riendo como si estas comparaciones fueran simple humor inofensivo. Aunque mis padres siempre me habían hecho sentir menos e insignificante, esta era la primera vez que lo mostraban tan abiertamente. No me dejaron ni siquiera un espacio para esconderme del hecho de que, para ellos, yo simplemente no era suficiente en comparación con su adorada Amelia. Este no fue un incidente aislado ni un error de juicio. Fue la confirmación de lo que había sentido durante toda mi vida, que mi hermana mayor siempre sería la hija que ellos valoraban, mientras que yo era vista como un pensamiento tardío por haber nacido segunda. Mientras crecía, me acostumbré al favoritismo silencioso que existía en nuestra casa. Era algo constante que se notaba en sus palabras, sus acciones y sus costumbres. En mis cumpleaños, mis padres frecuentemente se olvidaban de felicitarme. Más de una vez, casualmente estaban en viajes de trabajo cuando llegaba mi cumpleaños, así que me quedaba prácticamente sola. Pero cuando se trataba de Amelia, nunca faltaban a su celebración. Mis dos padres estaban presentes cada año sin excepción, organizando una gran fiesta y asegurándose de que ella se sintiera especial. Al ver cómo la llenaban de cariño en su día especial, aprendí desde pequeña a manejar mis expectativas y aceptar que mi cumpleaños simplemente no era tan importante para ellos. Como siempre fui una niña extrovertida, mis padres constantemente me decían que era problemática o molesta simplemente por ser yo misma. Me regañaban por cosas tan pequeñas como hablar mucho o mostrar abiertamente mis intereses, y me llamaban difícil porque no era callada y reservada como ellos preferían. En cambio, el carácter tranquilo y los hábitos introvertidos de Amelia eran alabados constantemente. En nuestra familia, ella era vista como la hija bien portada y madura, el modelo a seguir. Como resultado, con el paso de los años, ella era a quien presumían y mostraban ante todos, mientras que a mí me criticaban frecuentemente. Durante un tiempo, intenté ser como la hija que mis padres querían. Me esforcé con la esperanza de que si me comportaba diferente, lograba más cosas o seguía el camino que ellos habían trazado, tal vez podrían verme de otra manera. Pero conforme fui creciendo, se hizo obvio que no podía simplemente convertirme en una copia de Amelia. Éramos personas diferentes. No importaba cuánto lo intentara, no podía ser ella. Con el tiempo, simplemente me rendí y traté de acostumbrarme a cómo admiraban constantemente a mi hermana. Cómo presumían sus logros a cualquiera que quisiera escuchar, mientras ignoraban todo lo que yo hacía. Sin embargo, todos esos momentos dolorosos al menos se habían mantenido dentro de la familia. Mis padres nunca me habían humillado frente a otras personas, así que me sorprendió lo fácilmente que me avergonzaron durante su discurso en la graduación de Amelia. Esta fue la primera vez que permitieron que toda la familia extendida viera lo poco que me valoraban. Lo que me dolió aún más fue que ni un solo familiar dijo algo o le mencionó a mis padres que esto no estaba bien. Nadie me dio ni siquiera una mirada de comprensión después de que mis padres hicieran esas bromas sobre mí. Mis padres siguieron llenando a Amelia de elogios, sus voces mostrando un orgullo que nunca había visto dirigido hacia mí. Después, anunciaron con emoción que le habían comprado un regalo de graduación. Un auto nuevo que ella siempre había querido. El salón estalló en aplausos, gritos y risas, con todos mirando a Amelia mientras abrazaba a mis padres, rebosante de felicidad y agradecimiento. Los tres se veían tan contentos.
En ese momento, me sentí como una extraña en mi propia familia. Lo curioso es que nunca he sentido envidia de Amelia. Siempre nos llevamos bastante bien y realmente creo que se merece todas las cosas buenas que le pasan. Pero ese discurso, eso me destrozó. Si te preguntas si enfrenté a mis padres después de ese discurso humillante, sí lo hice. Durante años, había aguantado en silencio su favoritismo, su indiferencia y sus comentarios hirientes. Me guardé todo eso, convenciéndome de que tal vez si me quedaba callada, si solo trataba de ser fuerte y no causar problemas, las cosas podrían mejorar. Pero esa noche, después del discurso, después de ser el objeto de sus burlas frente a todos, finalmente llegué a mi límite. Estaba cansada de contenerlo todo, cansada de fingir que sus palabras ya no me lastimaban. Así que decidí que no podía seguir callada por más tiempo. Junté el valor para hablar, pensando que tal vez, solo tal vez, mis padres verían lo profundamente que sus acciones me habían lastimado. Quería que entendieran, quería que reconocieran el daño que habían causado a lo largo de los años, y que admitieran la vergüenza que me hicieron sentir en ese momento. Que al menos mostraran que les importaba lo suficiente como para escucharme. Pensé que si expresaba mis sentimientos, podrían arrepentirse de lo que dijeron, o al menos sentir culpa por hacerme sentir tan insignificante. Pero cuando finalmente los enfrenté, me respondieron con frialdad y desprecio. Apenas prestaron atención a lo que les decía. En lugar de una disculpa sincera, me dijeron que estaba exagerando, como si los años de ser ignorada y menospreciada pudieran descartarse tan fácilmente. Actuaron como si mis sentimientos no importaran, como si no tuviera derecho a estar molesta con ellos. Mi padre llegó al punto de decirme que no tenía nada de qué estar orgulloso cuando se trataba de mí, y que no debería molestarme si se sentían decepcionados de quién era yo. Recuerdo cómo lo dijo, tan directamente como si mi vida no le importara. Por su parte, mi madre señaló que estaba siendo demasiado necesitada al molestarme por algo tan pequeño como esto y me pidió que dejara de exagerar. Era como si mis padres estuvieran diciendo que ni siquiera merecía el respeto básico de ser su hija porque no había logrado suficiente, que de alguna manera merecía menos su orgullo o amor que Amelia, simplemente porque no era ella. El asunto llegó hasta mi hermana, quien obviamente se puso del lado de mis padres, insistiendo en que estaba siendo demasiado dura con ellos. Me dijo que no debería estar tan molesta por su discurso de graduación, que solo era una broma sin importancia, e incluso dijo algo que me hirió profundamente, algo que nunca olvidaré. Amelia me dijo que si tan solo hubiera estudiado y trabajado duro como ella lo había hecho, tal vez también podría hacerlos sentir orgullosos. Esas palabras dolieron más que cualquier otra cosa. La idea de que no me había esforzado lo suficiente para ganarme su respeto fue devastadora. Lo hizo sonar tan simple, como si todos los años de esfuerzo que había puesto fueran invisibles para ella, como si mis luchas y mis propios intentos de encontrar mi lugar no significaran nada. Como mi hermana mayor, esperaba que me protegiera de alguna manera, pero no lo hizo. Escuchar eso de ella se sintió como una traición. Mirando hacia atrás, esa conversación lo cambió todo. Me di cuenta después de eso que había terminado con mi familia, terminado de tratar de ganar su aprobación, terminado de explicarme y terminado de esperar amor o validación que nunca llegarían. Desde ese día en adelante, puse toda mi energía en construir algo para mí misma. Me concentré en mis estudios, enfocándome en las cosas que podía controlar, las cosas que podrían llevarme a un futuro mejor. 2 años después, todo ese trabajo dio resultado cuando me aceptaron en la universidad que siempre había soñado con una beca completa, un logro que era solamente mío. Era un éxito que me pertenecía completamente, resultado de mi esfuerzo, mi dedicación y mi negativa a dejar que el abandono de mi familia definiera quién era yo. Me había ganado ese éxito, y por primera vez sentí que había hecho algo que era verdaderamente mío. Mis padres se quedaron sorprendidos cuando les di la noticia, casi como si nunca hubieran esperado que fuera a la universidad. Y mucho menos con una beca completa. Mi hermana revisó mi carta de aceptación 2 veces como si no pudiera creer que realmente pudiera lograr algo por mí misma. Claramente, todos ellos me habían subestimado, y sentí un poco de satisfacción al ver sus caras de incredulidad. Sin embargo, mi madre luego arruinó mi momento al mencionar que era bueno que hubiera recibido una beca completa, ya que de todos modos no habían guardado ningún dinero para mi universidad. Así que esto resolvía todos sus problemas. Solo moví la cabeza ante su comentario. Mis padres no tuvieron problemas para pagar la educación de mi hermana, pero no se molestaron en ahorrar nada para la mía. Cuando llegó el momento de irme, simplemente empaqué mis cosas y me fui de casa para mudarme a mi dormitorio universitario. Desde ese día, tomé la decisión consciente de cortar toda comunicación con mis padres y mi hermana, Amelia.
No sentí la necesidad de explicarles mis razones. Después de todo, habían demostrado una y otra vez que mis sentimientos, mi punto de vista y mi valor no les importaban. ¿Por qué debería agotarme tratando de hacerles entender algo que habían demostrado ser incapaces de siquiera reconocer? No había disculpa que pudiera borrar los años de negligencia y dolor que me habían causado. Y como ni siquiera habían ofrecido una, sabía que tratar de razonar con ellos era inútil. En las semanas y meses siguientes, mi familia trató de contactarme varias veces, enviándome correos electrónicos y mensajes al principio. Me sentí tentada a abrirlos con la pequeña esperanza de que tal vez, solo tal vez, hubieran reflexionado sobre sus acciones y quisieran hacer las paces. Pero cada mensaje era solo un amargo recordatorio de quiénes eran. En lugar de aceptar la responsabilidad por los años de dolor emocional que habían causado, sus correos estaban llenos de intentos de manipularme para que creyera que yo era la que estaba siendo irrazonable. Insistían en que había reaccionado de más, presentando mi decisión de cortar lazos como inmadura e impulsiva. El mensaje oculto en sus palabras siempre volvía a la idea de que yo estaba equivocada por alejarlos. Que yo era la que estaba destruyendo la familia. Como resultado, nunca me molesté en responder a ninguno de ellos. Mi vida universitaria hasta ahora ha sido excelente. He podido concentrarme completamente en mis estudios, mis intereses y, lo más importante, en crear amistades con personas que me ven y me valoran por quien soy. He conseguido un trabajo de medio tiempo en un restaurante local para poder ahorrar dinero para mi futuro. Es agradable conocer gente nueva en el restaurante y conversar sobre sus vidas. Desde que corté lazos con mi familia, me he dedicado a mis clases, mi vida social y todo lo que mi nuevo ambiente tiene para ofrecer. Llenando mis días con experiencias significativas, honestamente no he pasado ni un momento extrañándolos o preguntándome cómo están. Así que ayer, cuando de repente recibí un correo electrónico de mis padres, me sorprendí mucho. Hacía tiempo que habían dejado de escribirme, ya que nunca respondí a ninguno de sus mensajes anteriores. En este correo me pedían que los contactara inmediatamente porque tenían noticias serias que compartir conmigo. A pesar de todo el dolor y el rechazo que me habían causado, sentí que mi pecho se apretaba. No podía ignorar la sensación de que algo muy malo había pasado. Mi corazón empezó a latir más rápido, y solo podía pensar en la posibilidad de que alguien de la familia estuviera muy enfermo o incluso hubiera muerto. Aunque había decidido mantenerlos lejos de mi vida, la preocupación me ganó. Tomé mi teléfono, los desbloqueé y los llamé de inmediato. Mi corazón latía con fuerza mientras me preparaba para cualquier noticia que me fueran a dar. Mis padres me dijeron que querían hablarme sobre mi hermana mayor, Amelia, quien está pasando por una crisis personal muy seria. Al parecer, descubrieron que tiene problemas de adicción a las drogas, algo que ha arruinado su vida. Según ellos, su adicción ha llegado a tal punto que perdió su trabajo, gastó todos sus ahorros y ahora no tiene recursos ni opciones. Esta noticia fue completamente inesperada para mí, ya que no tenía idea de que mi hermana estaba pasando por algo así. En mi mente, Amelia siempre había sido la hermana exitosa y responsable, la que tenía su vida en orden. Pero ahora, ¿esa misma hermana tenía problemas de adicción? Me costaba creerlo. Para mis padres, la adicción de Amelia era algo tan increíble que destruía la imagen perfecta que tenían de ella. Podía notar su incredulidad, su desesperación y, sobre todo, su gran preocupación por cómo esto podría afectar su reputación si otras personas se enteraban. Mientras me contaban todo esto, también me dijeron que esperaban que yo pudiera tener algunas respuestas. Mencionaron lo sorprendente que era que Amelia, de todas las personas, hubiera caído en algo tan destructivo como las drogas, siendo que siempre les había parecido tan responsable y centrada. Y entonces, mi padre me preguntó con una voz llena de sospecha. «¿No fuiste tú quien le presentó las drogas en aquel entonces, verdad?» Me quedé sin palabras por lo que estaba sugiriendo. La idea de que pensaran que yo tenía algo que ver con los problemas de Amelia, y especialmente algo tan serio como introducirla a las drogas, no solo era absurdo sino profundamente ofensivo. Ni siquiera consumía drogas yo misma. ¿Cómo podría haberle presentado las drogas a mi hermana mayor? Además, no había tenido ningún contacto con Amelia ni con el resto de mi familia en años, precisamente por cómo me habían tratado. Había estado fuera de sus vidas, enfocándome en construir mi propio camino lejos de su comportamiento tóxico. Sin embargo, ahora que su imagen perfecta de Amelia se estaba rompiendo, rápidamente buscaron a alguien más a quien culpar, y como siempre, yo era el blanco más fácil. Les dije que eran ridículos por sospechar de mí y les pedí que hablaran con Amelia antes de hacer suposiciones. Durante nuestra conversación,
Noté que mis padres parecían más preocupados por la vergüenza que podría traer a la familia si se supiera lo de Amelia. Mi madre, en lugar de mostrar preocupación por mi hermana, parecía obsesionada con la vergüenza que sentía por el problema secreto de su hija. No paraba de hablar sobre lo impactante que era descubrir este lado de su hija perfecta y qué diría la gente si alguna vez se enteraran. Mi madre entonces empezó a rogarme que volviera a casa para ayudarles a cuidar de Amelia, ya que ella y papá se sentían abrumados y sin saber cómo manejar la situación con mi hermana. ¿Qué hacemos siquiera? Me siento tan avergonzada de ella. Tal vez tú podrías hablar con ella por nosotros, me pidió mi madre como si esto fuera algo razonable después de años sin contacto. Les dije claramente y sin rodeos que no podía ayudar a Amelia. Ella necesita ayuda profesional. Mi hermana está luchando contra algo tan serio y complejo como la adicción, que no puede resolverse simplemente con una intervención familiar en casa. Les expliqué que si realmente se preocupaban por su bienestar y querían apoyarla para que superara su adicción, lo mejor y más compasivo que podían hacer era enviarla a un centro de tratamiento donde profesionales con experiencia pudieran guiar su recuperación. Pero mi padre rechazó inmediatamente la idea de enviarla a rehabilitación, prácticamente temblando ante la idea de que el buen nombre de su familia fuera manchado por su ingreso en un centro de tratamiento. Argumentó que enviarla a un lugar así solo serviría para destruir su reputación frente a los demás. No soportaba la idea de que la gente supiera que su única hija exitosa tenía un problema tan serio como la adicción a las drogas. Mi padre me regañó por siquiera mencionar esta opción, como si reconocer su adicción en voz alta fuera de alguna manera más vergonzoso. Insistió en que necesitaba volver a casa, que los tres necesitábamos trabajar juntos para cuidar de Amelia, vigilándola cada minuto y cada hora para que no recayera. Como si la supervisión constante fuera a resolver mágicamente el problema, siguió hablando sobre cómo solo querían que mi hermana se sintiera mejor y volviera a su vida normal lo antes posible. En sus mentes, parecía que mientras nadie más lo supiera, todo volvería a la normalidad. Querían que yo participara en fingir que todo estaba bien mientras ocultábamos sus problemas de todos los demás. Mientras escuchaba, sentí una ola de enojo e incredulidad. ¿Por qué estaban mis padres tan obsesionados con su reputación? Tan preocupados por lo que otros pensaran de ellos. Mi hermana claramente estaba luchando con algo serio y aquí había una oportunidad para que mis padres realmente demostraran que podían poner las necesidades de su hija por encima de las apariencias y realmente hacer una diferencia en su vida. Y aún así no podían hacerlo. Era claro que estas personas no habían cambiado nada. Y encima de todo, ahora estaban tratando de traerme de vuelta, esperando que yo ayudara a mantener esta fachada familiar cuidando de mi hermana, a quien siempre usaban para compararme. Les dije que necesitaba tiempo para pensar las cosas. Después de todo, tengo mis clases y mi trabajo que considerar, así que no puedo simplemente irme. Mis padres insistieron en que podría tomarme al menos 2 o 3 semanas libres para ayudarles, ya que realmente me necesitaban ahora. En este momento, no puedo evitar sentirme confundida sobre toda la situación. Una parte de mí quiere asegurarse de que Amelia esté bien, averiguar si hay algo que pueda hacer por ella. Pero otra parte de mí solo quiere ser egoísta y dejar que mis padres se encarguen de su hija favorita por su cuenta. Y ahora están más preocupados por mantener las apariencias que por resolver realmente el problema de fondo. Así que no sé si puedo ser de mucha ayuda. ¿Sería yo la mala si me niego a volver a casa y cuidar de mi hermana adicta a las drogas? Actualización 1. No esperaba que mi historia se volviera tan popular. He recibido cientos de comentarios y estoy tomando mi tiempo para leerlos todos. Quiero aclarar algunas cosas. No odio a mi hermana. De hecho, me preocupo mucho por ella y quiero ayudarla. Sin embargo, en los últimos 3 años he encontrado una paz y estabilidad que nunca antes había tenido, todo porque no he tenido contacto con mi familia. Volver a conectar con mi hermana significa abrir la puerta para que mis padres regresen a mi vida, y eso me asusta. Para quienes preguntan cómo mi hermana llegó a tener problemas con las drogas y si esto es algo con lo que pudo haber estado luchando durante años, antes de que mis padres lo descubrieran hace poco, honestamente no lo sé con seguridad. En mi opinión, Amelia siempre fue la hija favorita, alabada y vista como la hija perfecta. Este tipo de pedestal suele venir con una gran presión para mantener esa imagen, dejando poco espacio para mostrar debilidades o fallar. Si Amelia sentía que su valor solo dependía de sus logros y de cómo la veían los demás, cualquier tropiezo, por pequeño que fuera, podría haberla afectado mucho. Supongo que con el tiempo, las drogas podrían haberse convertido en su manera de escapar del peso de esas expectativas o del miedo a decepcionar a nuestros padres.
Pensar que mi hermana podría haber estado sufriendo en silencio todo este tiempo sin decírmelo me entristece aún más. Ojalá hubiera sentido que podía ser sincera conmigo antes. Me hubiera gustado estar ahí para ella, para ayudarla a encontrar una solución antes de que las cosas llegaran a este punto. Me siento impotente, como si hubiera una gran parte de su vida que no conocía, y tal vez podría haberla apoyado si lo hubiera sabido. También quiero mencionar que mis padres son personas muy exigentes, por eso esperaban lo mejor de mí y de mi hermana desde muy pequeñas. Necesito tiempo para pensar en todo esto y actualizaré si pasa algo más. Actualización 2. Después de pensarlo mucho y animada por algunos de los comentarios que leí, decidí contactar a Amelia. A pesar de todo, es mi hermana y sentí que era importante escucharla directamente en lugar de guiarme solo por lo que mis padres decían. Le mandé primero un mensaje de texto, solo preguntándole si quería hablar. Tardó algunas horas en responder, pero cuando lo hizo, aceptó tener una llamada telefónica. Cuando finalmente hablamos, la voz del otro lado de la línea apenas se parecía a la hermana que recordaba. Amelia estaba más callada, insegura, y se notaba un peso en su voz. Poco a poco empezó a contarme lo que había estado pasando. Amelia admitió que había estado luchando contra la adicción durante los últimos años. Todo empezó poco después de graduarse y comenzar a trabajar en su bufete de abogados. Como siempre había sido la hija perfecta y de alto rendimiento, también se esforzó por mantener ese nivel en el trabajo, siempre trabajando más que los demás para complacer a su jefe, esperando conseguir más reconocimiento o un ascenso. Sin embargo, con el tiempo empezó a sentirse agotada y sin energía. Pero incluso entonces, Amelia sentía que nunca podía mostrar debilidad, nunca bajar el ritmo y definitivamente nunca pedir ayuda porque tenía que cumplir con las expectativas que todos tenían de ella. Cuando el estrés se volvió insoportable, un amigo le presentó las drogas como una forma de desconectarse. Lo que comenzó como un uso ocasional se convirtió en dependencia antes de que ella se diera cuenta de lo que estaba pasando. Amelia también me contó que durante mucho tiempo se sintió atrapada. No podía decirles a nuestros padres que estaba sufriendo porque sabía cómo reaccionarían. Su constante preocupación por las apariencias y su negativa a aceptar cualquier cosa que no encajara con su historia perfecta la hicieron sentirse sola. Incluso cuando empezó a perder el control, mantuvo la fachada, fingiendo que todo estaba bien. No fue hasta que su uso de drogas empeoró, perdió su trabajo y gastó todos sus ahorros que ya no pudo esconder la verdad. Me dijo lo avergonzada que estaba de contarme esto incluso a mí, y me preguntó si la estaba juzgando tan duramente como ella se juzgaba a sí misma. Escuchar su historia me rompió el corazón. Por primera vez vi que el pedestal en el que nuestros padres la habían puesto no era un privilegio, era una prisión. Mientras yo había estado sufriendo por ser ignorada, ella había estado lidiando con el peso asfixiante de ser la hija favorita. Las dos, cada una a su manera, habíamos sido lastimadas por el favoritismo de nuestros padres y su obsesión por el control. Le dije que ojalá me hubiera contado sus sentimientos porque de ninguna manera la habría juzgado. La entendía más de lo que ella podía imaginar, y mi único arrepentimiento es no haber estado ahí para ella durante todo esto. Amelia entonces me pidió perdón, sinceramente, por todo lo que había pasado entre nosotras. Dijo que lo sentía por siempre haberse puesto del lado de nuestros padres. Admitió que en ese momento no había entendido mi dolor porque estaba tan consumida por sus propios problemas, y me dijo cuánto lamentaba no haberme defendido durante el discurso de la fiesta de graduación, y se sentía terrible por haber ayudado a hacerme sentir que no importaba. Por un momento no supe qué decir. Una parte de mí quería aferrarme al enojo que había guardado durante tanto tiempo, recordarle cuánto me habían dolido sus palabras. Pero la parte más grande de mí, la parte que siempre se había preocupado y admirado a mi hermana, solo se sentía triste por todo lo que ambas habíamos pasado. Le dije que apreciaba su disculpa y que no la culpaba después de todo. Ella había sido tanto una víctima del comportamiento tóxico de nuestros padres como yo, solo que de una manera diferente. Amelia me dijo que tiene miedo del futuro y dudas sobre si puede recuperarse. Siente que ha decepcionado a todos, pero más que nada, tiene miedo de decepcionarse a sí misma. Me contó que quería ir a rehabilitación, pero se sentía atrapada porque nuestros padres se oponían mucho a la idea. La habían convencido de que ir a un centro de tratamiento traería vergüenza a la familia, y ella no quería decepcionarlos todavía más. Le dije con toda la firmeza que pude que necesitaba ponerse a sí misma y su recuperación por encima de cualquier otra cosa. Le expliqué lo mismo que le había dicho a nuestros padres, que la adicción no es algo que pueda superar sola, y que la ayuda profesional no solo es necesaria, sino que es la mejor oportunidad que tiene para recuperar su vida.
Parecía dudosa, pero pude notar que mis palabras la hicieron pensar. Me ofrecía a ayudarla a buscar opciones de tratamiento, e incluso le sugerí que, si quería, podría ayudarla a encontrar un programa lejos de nuestra ciudad donde no tendría que preocuparse por los chismes o el juicio de nadie. Le aseguré que no hay vergüenza en buscar ayuda y que merecía dar este paso por ella misma, no por nadie más. Al final de nuestra conversación, Amelia sonaba más tranquila, casi como si compartir su verdad conmigo hubiera aliviado parte del peso que había estado cargando. Me agradeció por contactarla y prometió pensar seriamente en lo que hablamos. Le dije que estaría aquí para ella. Actualización 3. Hola a todos, después de hablar con Amelia, me sentí mucho mejor. Ojalá hubiéramos podido reconectarnos hace años. Amelia finalmente ha decidido internarse en un centro de tratamiento lejos de nuestra casa. Mis padres están muy enojados con ella por esta decisión, y también están molestos de que yo la esté apoyando de repente. No pueden entender que Amelia y yo estemos hablando sin incluirlos. Mis padres han amenazado que si Amelia no se recupera de su adicción incluso después de ir al centro, entonces me van a culpar a mí por haberla empujado a tomar esta decisión equivocada. He decidido ayudar a Amelia desde la distancia. Seguiré apoyándola emocionalmente y manteniéndome al tanto de su progreso mientras se recupera. Si nuestra relación sigue mejorando, definitivamente la visitaré en el futuro. En cuanto a mis padres, volveré a cortar contacto con ellos después de esto. No dejaré que me arrastren de vuelta a su control. Espero que esto sea la señal que necesitan para finalmente reflexionar sobre sus acciones, pero honestamente, no tengo muchas esperanzas.